Muy buenos días nuevamente, Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses. Ya estamos finalizando el capítulo 3. Sí, y hemos titulado este mensaje Preocupación por el desarrollo de los creyentes. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 13. Amén. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 11 al 13. ¿Amén? Bien. Dice así la palabra de Dios. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer, abundar y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Oramos. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno. Señor, gracias por poder abrir tu libro santo y poder ver las maravillas que en ellos hay. Te pido que uses mis labios para poder expresar tu palabra, Señor. Quita todo orgullo, toda vanagloria y verdaderamente sea tu Espíritu Santo el que hable por estos labios y pueda ser tu palabra, Dios, esa palabra viva y eficaz que penetra, dice, hasta lo profundo en las coyunturas y los tuétanos, Señor. Que esa palabra sea la que salga de mi boca y pueda ser de edificación para todos los que nos escuchan y los que nos están viendo acá en vivo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, a modo de introducción, podemos decir que el Nuevo Testamento contiene muchos ejemplos de oraciones que agradan a Dios. Y vamos a ver algunos, como para tener una idea, para que vayamos viendo cómo orar para agradar a Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 26, ¿sí? Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo 26, 36. ¿Sí? Mateo 26, 36. Dice: Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que allí voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí tenemos una característica, siempre pidiéndole a Dios que nos ayude y que sea su voluntad. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad pues para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Tenemos algo, buscar la voluntad de Dios. San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, versículo 41. Dice: Entonces quitaron la piedra, esto es de lo de Lázaro, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando la voz a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y vemos una actitud de gratitud. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sí? El capítulo 17 también, ¿sí? Bueno, del verso 9 al 24 vemos la oración intercesora de Jesús. ¿Sí? No lo vamos a leer porque es muy largo. Y por último, el libro de los Hechos, capítulo 4. ¿Sí? Versículo 24. Dice: Y ellos, habiéndolo oído, ¿sí? Están hablando de Pedro, escucharon a Pedro, alzaron unánime la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra Cristo, contra su Cristo. Esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Acá vemos otro estilo de oración, primero de glorificar a Dios por medio de palabras: soberano Señor, tú eres el Dios, darle a reconocer que es Dios el creador, el digno de toda la gloria. Y que por boca de David tu siervo dijiste, y esto también es citar la palabra de Dios. Acá están citando un salmo, el Salmo capítulo 2. ¿Sí? Después lean el Salmo capítulo 2 y van a ver. Entonces, esa es otra forma, características para orar al Señor. La mayoría de las oraciones que tenemos acá en el Nuevo Testamento son del apóstol Pablo, ¿sí? Y los estudiosos dicen que hay más páginas dedicadas a las palabras de Pablo y su ministerio que las de cualquier otro. Solamente Jesús es la excepción, pero después estarían las palabras de Jesús y en segundo lugar las palabras de Pablo, en nivel de importancia, ¿sí? Pablo en estos versículos vemos que oraba constantemente para poder ir a visitar de nuevo a los tesalonicenses. Y en este espíritu, en este espíritu de oración que Pablo tenía, es que vamos a estudiar, a ver la sección de hoy. ¿Sí? Recuerdan que a partir del verso 9 del capítulo 3 de Tesalonicenses dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios? Por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos. Recuerdan que habíamos hablado diciendo que Pablo no encontraba palabras para explicar lo que él sentía, cómo glorificar a Dios. Entonces, ¿qué dice el verso 10? Orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. ¿Sí? Y el verso 11 dice: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Entonces, el apóstol, acá en el verso 11, iniciando nuestro sermón de hoy, continúa la oración que más viene desde el verso 9, como acabamos de leer, ¿sí? Y es interesante prestar atención a los títulos que se le da acá a las personas que nombra, ¿sí? Que nombra más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, vemos que se refiere a Dios como Padre, ¿sí? Samuel Pérez Milos dice, por ejemplo, que al llamarlo Padre indica vida sin principio, y con esto, para explicarlo mejor, entramos en el tema de la Trinidad, una doctrina bastante importante. ¿Qué quiere decir esto? El Padre genera las otras dos personas divinas, y presten atención, pero no en el sentido de creación. Dios Padre no crea a Jesús y no crea al Espíritu Santo, ¿sí? Ninguno de ellos tienen origen, tienen un principio de existencia, sino que los tres viven, existen, coexisten desde la eternidad, sin principio ni final. No entiendo, me van a decir. Bueno, es un misterio que solo Dios sabe. Es verdad, no se entiende cómo no tienen inicio. Todos nosotros tuvimos un inicio de vida. Bueno, Dios no tuvo un inicio, nunca. No había nada y de repente fue Dios. Dios siempre estuvo. Pero decimos que el Padre genera a estas dos personas, ¿sí? En el sentido de comunicador de vida. Digamos, la base, la columna, es Dios Padre, y ahí es donde se sostiene el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, el Padre envía al Hijo, Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, o dio a su Hijo. Dios el Padre envía a su Hijo. Y envía al Espíritu Santo. En Hechos 2:33 vemos el Pentecostés y dice que Dios envió y descendió el Espíritu Santo, ¿sí? Pero nadie envió al Padre. No dice Jesús envió al Padre, o el Espíritu Santo envió al Padre. La Biblia no nos dice esas cosas. El Padre es el que envía al Espíritu y al Hijo. Por eso se dice que el Padre es el seno trinitario, es la base donde descansa la Trinidad, ¿sí? Y el hecho de que el Padre no sea enviado significa
que no procede de otra persona divina. Siempre tiene que haber alguien arriba nuestro, pero arriba de Dios no hay nadie. Y vemos que en la Trinidad también sucede eso, porque el Padre está arriba del Hijo en cierta forma. Porque el Hijo aparte se hizo carne y se sometió a la voluntad del Padre. Leímos en el modelo de oración en el Getsemaní que Él oró al Padre y le dijo: Padre, si es posible, haz que se haga tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué quiere decir eso? Jesús hubiera dicho: che, máquina, yo también soy Dios, así que esto no quiero, no lo voy a hacer. Pero Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Sí? Dios Padre engendra al Hijo, ¿sí? Pero no engendrar, vuelvo a lo mismo, no engendrar en el sentido de que Él lo crea, el que Él lo forma, sino en el sentido de que le comunica todo lo que Él mismo tiene y es. ¿Sí? Por ejemplo, Juan, como para que entiendan, vamos a leer Juan capítulo 16. ¿Sí? San Juan capítulo 16, versículo 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Ustedes no pueden darle todo lo que tienen a sus hijos, porque la esencia es de cada uno. Pero Dios, Padre, comparte su esencia con Jesús. El Padre es total y perfectamente Dios. Si bien son tres personas en una sola esencia, bien lo dije, son tres personas. El Padre no es Jesús, Jesús no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas distintas. Pero es un solo Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y no son dioses, es Dios, porque es la misma esencia. Yo sé que es difícil de por ahí de entender, de asimilar, porque es un misterio cómo funciona eso. Muchas veces se utilizaba el tema del agua, que el agua puedes encontrarla en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. Pero no funciona así. ¿Sí? Porque el estado gaseoso, el estado sólido y el estado líquido no puede estar, la misma molécula de agua no puede estar al mismo tiempo en los tres estados. Hay unas moléculas de agua que están en estado gaseoso, otras moléculas en estado líquido y otras moléculas en estado, ¿qué me quedó? El sólido. Pero Dios, en su misma esencia, sí puede estar en las tres personas en el mismo lugar. Lo vemos en el bautismo de Jesús. La voz del cielo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo en forma de paloma y Jesús bautizándose. Es la misma esencia en el mismo lugar. Entonces, el acto generativo del Padre, ¿sí?, es una comunicación total en entrega absoluta que hace que Él sea una persona divina en relación con el Hijo. Es decir, no puede haber un Padre si no hay un Hijo al mismo tiempo. ¿Sí? Dios es Padre y Jesús es Hijo. Entonces esta generación del Hijo no es que el Padre es superior al Hijo, ¿sí?, sino que quiere decir que no hay dependencia, no hay inferioridad, no hay subordinación. No es que Jesús es menor que Dios Padre, no, que el Espíritu Santo es menor que Jesús. Son los tres iguales, pero tienen diferentes funciones. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, Primera de Juan. Acompáñenme a la carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. Dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Son en esencia uno. Dios Padre no vino a la tierra a morir por los pecados de la humanidad. Jesús lo hizo. Si hablamos de nombres propios, si hablamos Dios vino, ¿sí? Dios vino. La deidad vino a la tierra. Pero no el Padre, sino el Hijo.
¿Se entiende? Entonces, Pablo, a este Dios admirable, lo llama y usa un calificativo de familiaridad. Porque él dice el Padre de nosotros, o como está traducido en muchas Biblias, el Padre nuestro. Y quien también es el Padre del Señor Jesucristo, por relación eterna. Lo nuestro es por adopción, es nuestro Padre porque por medio de Cristo nos adoptó y nos hizo hijos suyos. Pero con Jesús, con Cristo, tienen una relación eterna desde antes de la fundación del mundo. Gálatas 4 nos habla de eso, de la adopción, de que somos hijos por adopción. Es una relación de confianza, porque tenemos la certeza de que si a Jesús, a su Hijo unigénito, le dio todo para nuestra salvación, junto con Cristo nos va a dar todas las cosas, como dice su palabra. ¿Sí? Ahora bien, después de hablar del Padre, ¿sí? ¿De quién habla? ¿Qué dice? Porque ¿qué dice? Mas al Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos nombra al Hijo. Y dice algo interesante, ¿sí? Ya que esta es la segunda persona de la Trinidad, y está unida a la primera, está unida al Dios, para otorgar las bendiciones, ¿sí? Porque todo lo que se recibe de Dios llega al hombre, como dice 1 Timoteo 2:5, por medio de Cristo, que es el único mediador. Jesucristo hombre, ¿sí? No hay ningún mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Entonces, el Dios hecho hombre es el que nos bendice junto con Dios, el Dios invisible, el Dios Padre. ¿Sí? ¿Se entiende? Y es interesante saber que a Jesús se le da el título de Señor. Y Señor se lo nombraba en el Antiguo Testamento a Dios, a Jehová. Ustedes saben que los hebreos, los judíos, no pueden decir el nombre de Jehová, entonces le decían, por ejemplo, Elohim, Dios, Adonai, Señor. Entonces cuando traducen el Antiguo Testamento del hebreo al griego, que es lo que se llama la Septuaginta, traducen cuando el nombre de Adonai por Kurios, que es lo mismo, es Señor. Entonces, el nombre que se le da a Jesucristo, el título ese de Señor, es el mismo nombre que le dan a Dios, al Padre, a Jehová. Entonces, ven cómo es la relación. Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios, en unidad con el Padre, también se le llama Jesús. Jesús es el nombre humano de, como dice Juan 1:1, el verbo encarnado, el verbo hecho carne, el verbo hecho hombre. Jesús simplemente es el nombre humano, pero está unido con Dios el Padre. ¿Sí? Entonces, eso confirma que Jesús es el Dios hombre. Como hemos visto cuando hemos estudiado Filipenses, que Cristo no tuvo como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su deidad y se hizo carne y sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces no es que dejó de ser Dios, es 100% Dios, con todos sus atributos y 100% hombre. Entonces Dios eternamente y hombre por encarnación. Jesús es Dios eterno y hombre por encarnación, o sea, por haberse hecho hombre. ¿Sí? En esa condición es Señor hombre, Dios hombre. Y los títulos divinos del Señor y el título humano de Jesús están en la misma persona. Dios, mejor dicho, Jesús y el Señor son la misma persona. Es Dios. Entonces, con toda seguridad, con toda impronta, Pablo coloca a estas dos personas, al Padre y al Hijo, como personas divinas. ¿Sí? El Padre es Dios único y verdadero, y Jesús también lo es, como dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Entonces, es necesario prestar atención en el versículo y ver que habiendo hablado del Padre y del Hijo, luego, ¿qué dice? Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Ahí qué dice? Dirijan, plural. ¿Acá qué dicen esa? Dirijan nuestro camino. Dirijan. Bueno, déjenme decirle, está mal traducido. Porque el original es dirija. Hablando de dos personas, tendría que hablar en plural, como dicen las Biblias estas, dirijan. Pero está mal traducido. El verbo original es dirija, en singular. ¿Sí? Y ahí nos habla de la unidad del ser divino entre las personas. Jesús y Dios Padre son uno solo, es un solo Dios. Por eso dice, estas dos personas dirija nuestro camino, no dirijan, dirija nuestro camino. ¿Sí? Ahora, el apóstol confía en que Dios va a dirigir el viaje que él quiere realizar. Recuerden que venimos hablando que él quería volver a Tesalónica, pero el diablo, el adversario, el enemigo, Satanás, le estorbó varias veces. ¿Sí? Entonces, él confía en que Dios va a dirigir el camino para que puedan volver a verlos. ¿Sí? Él no hacía nada sin la aprobación de Dios y por eso buscaba en oración, siempre sujetándose a los planes y deseos de la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces Dios, quien podría dirigirlo, superando cualquier obstáculo para encontrarse con los creyentes de Tesalónica. Pablo aprendió a depender y a dejarse guiar por el Espíritu. ¿Sí? Y sabía que el camino que el diablo cerró podría ser abierto por Dios. ¿Sí? Seguimos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, dice, unos para con otros. En este verso el apóstol agradecía al Señor por la obra de gracia entre los tesalonicenses y los encomienda a esa misma acción de gracia con un ruego muy especial, que crezcan no solo en el conocimiento de la fe, sino en amor. Por eso Pablo es que ora y pide que el crecimiento de la fe de los tesalonicenses estuviera acompañado de un amor próspero. ¿Sí? Esto nos enseña que el apóstol Pablo sabía que el desarrollo de las virtudes, de los dones, de los talentos espirituales, todo viene de Dios. Ya fuera en el comienzo de la vida cristiana, como en el proceso de crecimiento espiritual, Dios nos muestra que la madurez depende de Él. De que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento es gracias a la voluntad soberana de Dios. Como dice 1 Corintios, que si no tengo amor, de nada sirve, vengo a ser como címbalo que resuena. ¿No comés? Címbalo que resuena, sí, algo así. Un metal que resuena y címbalo que retiñe, exactamente. De nada sirve que tengamos todos los dones si no los hacemos con amor. ¿Sí? Entonces el amor es importante en la vida del cristiano. ¿Sí? Pablo deseaba que alcancen un gran conocimiento de la palabra de Dios, pero también quería que sean capaces de amar abundantemente y sin prejuicios. ¿Sí? Y eso nos enseña que vivimos, el que ama de esa manera vive en la plenitud del Espíritu Santo, por medio del cual Dios derramó en cada corazón, como dice Romanos 5. ¿Sí? Entonces los objetos del amor de que Pablo pide para los tesalonicenses, en primer lugar es amor a los hermanos, porque ¿qué dice? Y el Señor va a crecer en amor, unos para con otros, en amor a los hermanos, amar a nuestros hermanos. Y luego el amor para los no creyentes, como dice, y para con todos. O sea, tenemos que amar a los hermanos y tenemos que amar a los no creyentes. Podríamos decir que son dos tipos de amores distintos, o el mismo amor. ¿Por qué? Porque tenemos que ver al no creyente como una persona que necesita salvación. Y tenemos que amarlo y llevarle el Evangelio.
Y al cristiano tenemos que mirarlo de la misma manera, como una persona que necesita salvación. Por eso tenerle paciencia y amarlo y tratarlo como si no fuera creyente en cierta forma. Entonces, ese amor incluye a los enemigos de los creyentes. Mateo 5:44 nos dice que hay que orar por los que nos persiguen y bendecir a los que nos maldicen. ¿Sí? Y además el amor, por sobre todo, es necesario para soportar las aflicciones y proclamar el Evangelio a toda criatura. Entonces el texto, ¿qué nos sigue diciendo? Que el amor que Pablo desea se manifieste en ellos es también una manifestación de todos los cristianos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, amen a unos, ¿cómo es? Amen a todos en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El amor de Dios es el que nosotros les demostramos a ustedes, ese mismo amor ustedes demuestren. ¿Sí? Anteriormente Pablo hizo una referencia de ese amor de los misioneros y de los creyentes en varias oportunidades. Y ahora recalca la expresión de su deseo personal. Así como nosotros los amamos, quiero que ustedes amen al resto. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mensaje que refleja el amor de Dios. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Mereces el infierno, pero por amor Cristo envió a su Hijo para que vos en arrepentimiento y fe seas salvo. Es por amor, es un acto de amor. Entonces la enseñanza general sobre la vida cristiana también refleja el amor de Cristo, el amor de Dios para con sus hijos. ¿Para qué? El verso 13 nos dice para qué. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. El deseo del apóstol era que también los corazones de los creyentes estén afirmados o afianzados. Los creyentes firmes en la fe son creyentes con corazones fortalecidos. Y esto trae como consecuencia una vida espiritual sólida. ¿Sí? Antes pedía que creciesen y abundasen en amor, y ahora piden que sean fortalecidos. Ya habían crecido, pero ahora tienen que fortalecerse o afianzarse en la intimidad personal con Dios, por medio del corazón. El propósito final de estos deseos es que el corazón fortalecido en amor lo sea también en santidad. ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios está en el corazón del cristiano, la vida conforme a Dios se vive y se manifiesta en la santidad. Y hay una relación importante entre el amor y la santidad, porque el amor es la evidencia y la plenitud del Espíritu Santo que se derramó en cada creyente. La primera manifestación del fruto, ¿cuál es? El amor. La plenitud del Espíritu es la forma que Dios estableció para una vida victoriosa. Entonces, el amor nos lleva a vivir vidas santas. Y después, ¿qué dice? ¿Para qué? Delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces el propósito tiene que ver con la aparición de Jesucristo. Y esto tiene un dato concreto. Es la manifestación con todos sus santos. Más adelante, en el capítulo 4, verso 15, vamos a hablar sobre ese tema. ¿Sí? Y aquí hay un lindo debate, podríamos decir. Porque muchos creen que esta manifestación de los santos se está refiriendo a los hijos de Dios que han partido, y cuando Cristo venga va a venir con todos ellos. Pero un estudio un poco más profundo nos muestra que en realidad habla con sus ángeles, que Cristo va a venir con los ángeles a la tierra. ¿Por qué? Hay textos que nos avalan, ahora no los vamos a ver, y de hecho en el capítulo 4, cuando veamos, dice que el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios vendrá desde los cielos, y primero resucitarán los muertos
O sea que el alma de los santos volverá a resucitar. Y después nosotros, los que vivimos, seremos todos arrebatados y nos encontraremos con Dios, con Jesús en el aire. ¿Sí? Entonces, ahí está hablando verdaderamente de los santos. De los santos dice de los ángeles. Y bueno, el centro de este mensaje es la palabra venida. ¿Sí? Dice que ustedes tienen que estar en amor, en vidas santas, para la venida de Cristo. ¿Sí? El significado básico de la venida de Cristo, en el griego, es aparición y llegada. Entonces, ¿quieren saber lo que significa? Vamos a verlo en el próximo capítulo, cuando lleguemos a esa parte. ¿Sí? Pero para finalizar, vamos a ver algunas enseñanzas que el capítulo completo, el capítulo 3, los 13 versículos, nos han dejado. Y los voy a compartir. Primero, el cristiano debe ser un servidor de Cristo. Y tiene que tener muy en clara esa condición a la que llega por la obra de gracia. Nosotros por gracia llegamos al Evangelio, por gracia y soberanía de Dios. Entonces, tenemos que reconocer que somos servidores de Cristo. ¿Sí? El que ha sido regenerado en el nuevo nacimiento entiende que no tiene derecho alguno sobre su propia vida. ¿Por qué? Porque ha sido comprado por Dios para él. Y en ese sentido, es preciso reconocer que el título de honor más alto que un creyente puede alcanzar es el de siervo de Jesucristo. No importa si somos pastores, apóstoles, profetas, ancianos, no sé, lo que se les ocurra, obispos, capellanes, papas, lo que quieran. El mejor título que un cristiano puede tener es ser siervo de Jesucristo. Por eso a mí, en lo personal, que me digan o no me digan pastor, no me modifica, porque somos siervos de Jesucristo. Ese es el mejor título que un cristiano puede tener. Yo no soy mejor que ustedes por ser pastor. Soy siervo de Jesucristo, al igual que cada uno de ustedes. Recuerden que delante de Dios somos todos iguales. Entonces, el ser siervo de Jesucristo no supone ningún don ni conocimiento alguno. Nada puede engrandecer al creyente. ¿Por qué? Porque incluso esos títulos, esas posiciones, esos dones, esos talentos, fueron dados por Dios, por gracia, no porque los merezcamos. Entonces, que un mundano sea un ingeniero, un doctor, lo que sea, y exijan que le digan así, es porque se lo ganó, hablando humanamente, porque estudió, porque se esforzó y lo logró. Pero nosotros, todo lo que podamos hacer, reconocemos que es la gracia y la misericordia de Dios que nos permitió llegar a esos lugares. Entonces, ¿por qué utilizar algo que en realidad no me gané, no me corresponde? Por la gracia de Dios somos lo que somos. ¿Sí? Y debemos reconocer eso. Y siempre andar en humildad. También el creyente debe ser un buen exhortador. Pero no como antes, mejor dicho, no como por ahí se malinterpreta. El exhortar, el reprender, el hablar mal. No, sino el consolar. Recuerden que hemos hablado de que esa palabra exhortador, en el contexto que estamos viendo, tiene la idea de consolar, que es paracletos, es la función del Espíritu Santo. Entonces, en ocasiones, muchas veces utilizamos la palabra exhortar para reprender, para hablar mal, cuando en realidad la verdadera exhortación es en amor, consolar, apoyar, en amor. Otra, este capítulo nos enseñó que la tribulación forma parte de la vida cristiana. ¿Sí? Tenemos que estar gozosos como creyentes cuando vienen pruebas a nuestras vidas, como nos dice el libro de Santiago. ¿Sí? Mantenerle el gozo cuando os halláis en diferentes pruebas. Las pruebas tienen un propósito de bendición y edificar la vida del creyente para parecernos más a Cristo. La Biblia no enseña que se vaya a quitar la prueba. No enseña que por ser hijo de Dios no vamos a tener pruebas. ¿Sí? Pero sí nos garantiza que
lo que nosotros pasemos, lo que nosotros aprendamos, vamos a ir avanzando, pareciéndonos más a Cristo y dándonos la fuerza suficiente para mantenernos firmes a través de estas pruebas. El creyente debe ser humilde, porque los éxitos de la obra de Dios no le corresponde al que sirve. Que este lugar sea lo que es y sea en el futuro, por ahí más adelante, lo que Dios quiera que sea, no es gracias a mí como ministro, es gracias a Dios. Porque si hubiera sido por mí, capaz que no tendríamos nada de lo que tenemos. Es la gracia de Dios, si fuera mis propios medios, y ustedes saben y me conocen, y a veces soy bastante impulsivo y quiero hacer cosas que si no es porque Dios frena, a veces no saben cómo yo las planeo. Entonces, tenemos que saber eso, que el éxito ministerial, el éxito en la obra de Dios, no nos corresponde a nosotros, sino al Señor que nos da el poder para realizarlo. Entonces, solo el humilde puede ser bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque todo viene del Señor. Y cuando un cristiano es orgulloso, está funcionando en su propio poder y no tendrá ninguna garantía de bendición, sino todo lo contrario. Y por último, hemos aprendido que nuestra esperanza es Cristo. La esperanza en su segunda venida. La promesa, esta nos recuerda que Él puede venir a buscarnos en cualquier momento. Y esa esperanza debiera hacernos vivir una vida de santidad conforme al propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Te damos gracias, Padre bendito, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra leída, por hablar a nuestros corazones.